Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En Ecuador, Daniel Noboa fue elegido como nuevo presidente tras vencer en las elecciones anticipadas a la correísta Luisa González. Estados Unidos está reforzando su presencia militar en Medio Oriente en respuesta al creciente conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que el grupo terrorista Hamás debe ser eliminado luego de advertencias de altos funcionarios estadounidenses sobre la posible escalada del conflicto entre Israel y Hamás. La economía china, que durante 3 décadas experimentó un desarrollo sin precedentes fomentada por un crecimiento y consumo artificial impulsado por el Estado, ha llegado a su fin. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, ya que en Ecuador, Daniel Noboa fue elegido como nuevo presidente tras vencer en las elecciones anticipadas a la izquierdista Luisa González, quien estuvo respaldada por el exmandatario Rafael Correa, quien está en el exilio. Noboa tendrá la difícil misión de devolver la estabilidad a Ecuador, una nación que se encuentra azotada por la delincuencia y el narcotráfico. En una segunda vuelta, en medio de la incertidumbre por un aumento de la violencia en Ecuador, Daniel Noboa se erige como ganador por encima de la correísta Luisa González. Así, el país logra salvarse de volver a estar bajo el mandato del socialismo del siglo XXI. Amenaza que representaba a González, quien recibió el respaldo de Rafael Correa, expresidente condenado por corrupción y en el exilio. Este resultado ocurre en las elecciones que fueron convocadas por el presidente de derecha Guillermo Lasso, luego de que el correísmo intentara destituirlo en la Asamblea Nacional. Esto lo llevó a aplicar la muerte cruzada para disolver el Congreso y convocar elecciones generales. Como resultado, ahora el correísmo ha vuelto a perder, lo que da a Ecuador un aire de esperanza hacia el futuro. De esta manera, Daniel Noboa se ha convertido en el presidente más joven en la historia de Ecuador y sustituirá a Guillermo Lasso hasta mayo del 2025. Es decir, su mandato será muy corto, en medio de una convulsa situación política y con un reto por el aumento de la inseguridad ligada al narcotráfico. Noboa ya había asegurado que, de ganar, buscará la reelección en el 2025. Daniel Noboa se ha convertido en el presidente más joven en la historia de Ecuador y su mandato será hasta mayo del 2025, reemplazando al derechista Guillermo Lasso. Los resultados, según el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, con más del 98% de las actas escrutadas. El candidato de la Alianza Democrática Nacional, Daniel Noboa, lidera los resultados con el 51.93% de los votos. Por otro lado, la correísta y representante del movimiento político Revolución Ciudadana, Luis González, ha logrado el 48.07%. De esta manera, el candidato de 35 años e hijo del empresario Álvaro Noboa ha logrado que 5.191.521 personas voten por él, mientras que el izquierdista Luisa González ha conseguido que 4.808.588 ecuatorianos sufraguen a favor de ella. La jornada electoral alcanzó una participación del 82.3% de los más de 13 millones de ecuatorianos que estaban llamados a votar. Sufragaron más de 10.800.000. Y desde Quito, Ecuador, el economista Julio Clavijo nos amplía la información tras el triunfo de Daniel Noboa en las elecciones. Adelante, Julio. Luego de la muerte cruzada, que se dio en mayo por el presidente de la República, Guillermo Lasso, cuando se disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas, Ecuador finalmente tiene un presidente electo, Daniel Noboa. El triunfo de este empresario joven de 35 años, siendo el presidente más joven de la historia republicana del Ecuador, oriundo de Guayaquil en segunda vuelta contra la candidata del correísmo Luisa González, ha sido importante y ha traído, sobre todo, bastante esperanza al Ecuador. En su momento, en el 2021, el presidente Guillermo Lasso, quien fue elegido en el 2021, debido a una crisis política y también el crecimiento de la violencia a nivel nacional, decidió llamar a la muerte cruzada para llamar a estas elecciones anticipadas. Noboa, el día de ayer, domingo 15 de octubre, se proclamó vencedor con el 98% de las actas ejecutadas que le daban hasta ese momento
52,01% de los votos, mientras que la candidata del correísmo, representante de Rafael Correa, Luisa González, alcanzó el 47,99%. Lamentablemente, estas elecciones anticipadas se caracterizaron principalmente por el hecho del asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, quien durante la primera vuelta sufrió un atentado. Producto de esto, no solamente se vieron afectadas las elecciones, sino que también generaron una tensión bastante fuerte en esta segunda vuelta, con preocupaciones que existiera algún tipo de atentado o situación parecida a la primera. Sin embargo, no hubieron mayores novedades a nivel de seguridad y se repitieron también las elecciones para los asambleístas en el exterior. Esto último se dio principalmente debido a los problemas que hubo con la votación telemática en el exterior. Con las nuevas elecciones, tanto de asambleístas del exterior, quedó finalmente conformada la elección y la conformación de la Asamblea Nacional, siendo el movimiento de la Revolución Ciudadana, el movimiento de Luisa González y Rafael Correa, la principal fuerza política con 52 curules, seguido por Construye, que era el movimiento que auspiciaba a Fernando Villavicencio, con 29. Lo sigue el Partido Social Cristiano con 14, el movimiento del presidente electo Daniel Noboa con 14, Podemos con 8, y el resto de partidos, entre ellos Pachacuti, Yacu, Sociedad Patriótica, Reto, entre otros, sumando 20 curules. Si bien es cierto, la Asamblea, a diferencia del anterior periodo, queda bastante diversificada, dado el tiempo que existe, porque lo que va a hacer Daniel Noboa es completar el periodo de Guillermo Lasso, es decir, 1 año y medio, va a ser muy poco probable que se den grandes reformas a nivel legislativo. Pero, por otro lado, el presidente electo Daniel Noboa anunció que estaría enviando leyes para reformas económicas urgentes cada mes, una vez que asuma el poder. Esto verá también a Ecuador muy probablemente ir a las urnas, pero por un plebiscito, el cual es muy probable, como anunció durante su campaña el presidente electo Daniel Noboa, 90 días luego de asumir el poder. Principalmente las reformas que se quieren llamar para el plebiscito o la consulta popular tienen que ver con la crisis política y también con la crisis de seguridad que está sufriendo el país, como se pudo evidenciar durante las elecciones con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Si bien todavía hay mucha tela que cortar, en los próximos días y sobre todo en las próximas semanas estaremos viendo también cuáles van a ser las acciones prioritarias que tendrá el presidente electo Daniel Noboa. También iremos conociendo a miembros de su gabinete. En estos días, anterior a la segunda vuelta, había anunciado algunos de ellos, entre ellos potencialmente al economista Gino Cornejo como su potencial ministro de Economía y también a Sonsoles García como su potencial ministra de la Producción, entre otros nombres adicionales. Hasta ahora vemos que existe una relativa paz, sin embargo el Ecuador está pronto a tener un nuevo gobierno y también estará necesitando y ver cuáles serán las primeras acciones concretas que llevará a cabo el presidente electo. Desde Quito, Ecuador, reportó para Informe Diario, Julio Claudio. Bien, momento de irnos a una breve pausa, no se muevan que volvemos enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Para contarles que Estados Unidos está reforzando su presencia militar en Medio Oriente en respuesta al creciente conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. La movilización de activos militares, incluyendo portaaviones, tiene como objetivo disuadir posibles expansiones del conflicto y brindar apoyo a sus aliados en la región si fuera necesario.
Estados Unidos está fortaleciendo su potencia militar en Medio Oriente para prevenir una expansión del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas y disuadir a Irán de intervenir ante crecientes temores internacionales de una guerra regional más amplia. El más reciente y mayor portaaviones estadounidense ya se encuentra en el Mediterráneo Oriental y será acompañado por un segundo portaaviones en los próximos 10 días. Aunque la Casa Blanca declaró que no tiene planes ni intenciones de usarlos, esto significa que los activos militares de Estados Unidos estarían listos para ofrecer apoyo aéreo y proteger a sus aliados de ser necesario. Además, Estados Unidos posee diversas bases en Medio Oriente con tropas, aviones de combate y buques de guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un mensaje contundente desde El Cairo, advirtió implícitamente a Irán, reiterando el apoyo de su país a Israel. Afirmó que la presencia de dos grupos de portaaviones tiene como objetivo enviar un claro mensaje de disuasión. Israel ha prometido derrotar al grupo terrorista Hamas, respaldado por Irán tras los recientes ataques. Además, la diplomacia internacional busca evitar que el conflicto se extienda a Líbano, donde ya han habido enfrentamientos con el grupo Hezbollah, apoyado por Irán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el domingo que el grupo terrorista Hamas debe ser eliminado, luego de advertencias de altos funcionarios estadounidenses sobre la posible escalada del conflicto entre Israel y Hamas. En respuesta a ataques sin precedentes de Hamas, que acabaron con la vida de aproximadamente 1.400 israelíes, en su mayoría civiles, Israel lanzó una intensa campaña de bombardeo sobre Gaza. Durante una entrevista en CBS 60 Minutes, Biden afirmó que Hamas debería ser eliminado por completo, pero también subrayó la necesidad de una autoridad palestina y un camino hacia un Estado palestino. Es importante tomar en cuenta que Hamas es un grupo terrorista que controla la Franja de Gaza, por lo que su eliminación no supone necesariamente un ataque a los palestinos. Es decir, los palestinos y los ciudadanos israelíes son ambos víctimas de Hamas. El conflicto ha elevado considerablemente las tensiones en la región. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó su preocupación sobre la apertura de un segundo frente en el norte e involucramiento de Irán en el conflicto. Debido a ello, funcionarios estadounidenses están instando a Israel a posponer una ofensiva terrestre, mientras que Sullivan discutió un nuevo paquete de armas para Israel y Ucrania. Asimismo, Joe Biden dijo que una ocupación terrestre de Gaza sería un error. Los mercados europeos mantienen su preocupación, ya que los índices bursátiles registraron caídas este lunes. La cautela se apodera de los inversores ante la posible escalada del conflicto entre Israel y Hamas y las posibles repercusiones financieras que esto podría acarrear. Además, los precios del petróleo retrocedieron tras las recientes ganancias, sumando incertidumbre a los mercados. Los índices bursátiles europeos cayeron este lunes, mientras que los precios del petróleo retrocedieron tras recientes ganancias, debido a la cautela de los mercados ante posibles señales de escalada que determinen las repercusiones financieras del conflicto entre Israel y Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el domingo demoler a Hamas, mientras sus tropas se preparan para ingresar a la Franja de Gaza tras el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre, que resultó en la muerte de 1.400 civiles, el peor en la historia de Israel. La semana pasada, los precios del petróleo aumentaron ante la posibilidad de una escalada en la principal región productora de petróleo del mundo. Mientras tanto, los valores del Tesoro de Estados Unidos y el oro subieron, ya que los traders adquirieron activos refugio. El foco está en si el conflicto atraerá a otros países, lo que podría impulsar aún más los precios del petróleo y afectar la economía global. La atención se centra especialmente en Irán, que anunció que no intervendría militarmente con Israel a menos que se ataquen sus intereses o ciudadanos. A las 8:23 GMT, el índice MSCI World Equity cayó un 0.2%. Además, los índices europeos mostraron números rojos, con el Stoxx 600 bajando un 0.2% y el FTSE 100 de Londres un 0.1%. Los futuros de Brent descendieron 59 centavos, situándose en $90.03 por barril, mientras que el crudo WTI de Estados Unidos cayó un 0.7% a $87.06 por barril. Funcionarios estadounidenses advirtieron sobre la posibilidad de que el conflicto se amplíe en Medio Oriente.
Ante ello, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Israel el jueves, realizando también visitas a otros países con el fin de limitar la expansión del conflicto. El mercado había estado previamente centrado en la economía global y en las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora, estos temas quedan en segundo plano ante las preocupaciones geopolíticas, señaló Fiona Cincotta de City Index. En medio del conflicto en el Medio Oriente se encuentra la respuesta de Israel al ataque de Hamás, que ha dejado más de 1.400 personas fallecidas y cientos de secuestrados. China ha calificado las acciones de Israel como un castigo colectivo y ha instado a respetar los valores compartidos de vida y dignidad humana. Mientras tanto, líderes mundiales buscan evitar que este conflicto se convierta en una amenaza más amplia para la región. China marca nuevamente una posición contraria a los Estados Unidos en un conflicto internacional. Esta vez, el país gobernado por el Partido Comunista Chino calificó la respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamás como un castigo colectivo contra los civiles palestinos en la Franja de Gaza. Israel, tras el masivo ataque terrorista que dejó más de 1.400 fallecidos y cientos de secuestrados, realizó ataques aéreos en zonas estratégicas de Hamás, agrupación que utiliza a civiles como escudos humanos. Hamás aloja sus centros de operación en almacenes de armas y universidades, además de centros poblados e incluso hospitales. Ha pasado más de una semana desde que el grupo militante Hamás llevó a cabo su peor ataque contra Israel desde la guerra de Yom Kippur en 1973, matando al menos a 1.400 personas, en su mayoría civiles. En represalia, Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que las acciones de Israel han superado el ámbito de la autodefensa. Estas declaraciones se llevaron a cabo mientras líderes mundiales buscan evitar que el conflicto Israel-Hamás se convierta en un enfrentamiento más amplio en Medio Oriente. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha recorrido 7 países de la región para evitar una escalada del conflicto, especialmente ante una posible respuesta de Irán, país que financia al grupo terrorista Hamás y otros de la región. A su llegada al Cairo, Blinken declaró que Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse, pero debe hacerlo respetando los valores compartidos de vida y dignidad humana. Como signo de la gravedad de la crisis en Gaza, Egipto ha acordado abrir sus fronteras para permitir la entrada de ayuda humanitaria. La economía china, que previamente experimentó un crecimiento excepcional durante 3 décadas, se encuentra en un punto de inflexión histórico. El Partido Comunista Chino, bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, ha cambiado su enfoque de la economía a la seguridad nacional. La estrategia no se centra en el crecimiento económico, sino en la consolidación del poder. Esto ha llevado a un cambio en las prioridades del gobierno. La crisis inmobiliaria y otros problemas estructurales indican que China ya no busca un estímulo económico masivo. La economía china, que durante 3 décadas experimentó un crecimiento sin precedentes, ahora enfrenta un punto de inflexión histórico. Durante este tiempo, China se centró en la expansión de su capacidad de fabricación, el consumo voraz y la proyección de poder en la economía mundial. Sin embargo, esta era de expansión ininterrumpida, fomentada por un crecimiento y consumo artificial impulsado por el Estado, ha llegado a su fin, marcando el final de una era para la economía china. El Partido Comunista Chino ha cambiado su enfoque de la economía a la seguridad nacional, bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping. Ahora, la estrategia no parece ser el crecimiento económico, sino la consolidación de su poder. Esto ha llevado a un cambio en las prioridades y el comportamiento del gobierno chino. En el pasado, cuando se vislumbraba una recesión, el Partido Comunista Chino intervenía con incentivos económicos sustanciales. Sin embargo, esta vez no se espera un estímulo masivo. La crisis inmobiliaria china, que se ha estado gestando durante años, es solo un síntoma de los problemas estructurales más profundos que enfrenta la economía. La sobreconstrucción en ciudades de tercer nivel ha creado una metrópoli fantasma y una burbuja inmobiliaria que ahora está en proceso de colapso. Las tensiones comerciales con Estados Unidos y Europa han afectado las exportaciones y la inflación se mantiene baja, lo que indica una falta de demanda interna. La prioridad de China ya no es el crecimiento económico, sino el poder político y militar. Esto tiene importantes implicaciones para las empresas estadounidenses y la economía global, ya que las cadenas de suministro se ven amenazadas y las relaciones comerciales se reconfiguran. De esta manera, China está experimentando una transformación económica y geopolítica significativa.
Esto se ve reflejado en sus alianzas internacionales, como el fortalecimiento de sus lazos con Rusia y Putin y con países con dictadura, como Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.